ustedes presentarse ante el cardiólogo intervencionista cuando estén con un paciente con SIN-ST. Bueno, la primera parte, cuestiones globales que ustedes ya saben, ya manejan. Lleva un paciente con dolor de pecho a la guardia, electrocardiograma de 12 derivaciones, no se olviden nunca de derivaciones posteriores, derivaciones derechas. El paciente siempre tiene que estar monitorizado, obviamente valorar todos los signos vitales, se desatura oxígeno, siempre una vía periférica y apenas llega el paciente, apenas hacen el electro, ahí nomás tienen que activar el laboratorio. Saben que el síndrome coronario engloba un espectro amplísimo de diagnósticos en el medio, desde el síndrome coronario con supra, que bueno, no es nuestro tema hoy, pero bueno, todo lo demás, lo que es SIN-ST, es lo que deberían de ustedes lograr diagnosticar acá. Entonces, llega un paciente, hacen el electro, no tiene supra, nos centramos dentro de lo que es SIN-ST, y acá empezamos a revisar un poquito el tema más importante, que es que ustedes logren estratificar ese paciente para saber en base a eso cuándo y cómo solicitar y qué estrategia solicitar. Y obviamente hacer el tratamiento oportuno, no solamente el tratamiento médico que van a tener que hacer ustedes, sino el tratamiento invasivo en caso de que lo requiriesen. Entonces, llega el paciente a la guardia con dolor de pecho, excluyeron el síndrome coronario con ST, estamos dentro del SIN-ST, laboratorio, hace varios años ya que se está hablando la estrategia que se recomienda seguir, la estrategia de el dosaje de troponinas a las 0 al ingreso y a la 1 versus 2 horas, eventualmente desempatar a la hora 3. Y en base a esto, obviamente paciente con niveles altos de troponina son los que van a la vía de confirmación, niveles bajos de troponina, vía de descarte, y después tenemos un grupo de pacientes que quedan en el medio, que son los que vamos a tener en la observación, eventualmente solicitarle un tercer juego de troponina, evaluar si no hace falta algún otro tipo de estudio previamente y rediagnosticarlo. Bueno, todo esto obviamente importante, estén donde estén, son indicaciones tipo 1, el algoritmo de dosaje de troponina, la 0 a la 1 versus 2 horas, y eventualmente el desempate con la troponina de 3 horas. En los pacientes que dijimos que no van inicialmente a una estrategia de confirmación inicial, a una estrategia invasiva de entrada, por ahí se pueden evaluar otro tipo de estudios no invasivos, que es a lo que apunta también la guía en ese grupo, con indicación 2A, y obviamente el ecocardiograma, que tiene que estar siempre presente, no tiene que retrasar ningún tipo de medidas dentro de un síndrome coronario agudo, que tiene que estar disponible siempre. Esto para que lo tengan en cuenta, o sea, solicitamos troponina, recuerden que hay un montón de otras entidades que pueden aumentar la troponina a nivel laboratorio, a nivel de sangre, taquiarritmia, insuficiencia cardíaca, una urgencia hipertensiva, sepsis, miocarditis, mismo el tacotzum, disecante, embolia pulmonar, otras cuestiones extracardíacas como, saben ustedes, la disfunción renal, eventos neurológicos, el esfuerzo físico extremo, etc. Y también para tener en cuenta, y por eso justamente esto de la necesidad de tener el ecocardiograma también siempre como un aliado que tiene que estar a mano y tiene que estar como parte de la estrategia inicial de diagnóstico, porque es justamente lo que ayuda a descartar el resto de entidades digamos, de diagnósticos diferenciales, que son también todo esto que ustedes ya escuchan muchas veces, no solo desde lo cardíaco, sino desde lo extracardíaco, como decíamos también un TEP, un neumotórax, un disecante, algo a nivel del tubo gastrointestinal, traumatismos, etc. Así que importante para que les quede, el eco tiene que estar, indicación 1, dentro del algoritmo de diagnóstico del síndrome coronario.
Bueno, entonces lo recibieron, lo descartaron en el Supra, diagnosticaron el CINE-CT, le hacen el eco, descartan síndrome de otros diagnósticos diferenciales, solicitaron las troponinas y lo que tienen que iniciar ustedes es el tratamiento médico inicial, el pretratamiento. Entonces, centrándonos en esta parte que es la del CINE-CT, esta es la guía europea del 2023, está la guía nueva del 2025 que es la americana, que básicamente no tuvo grandes cambios respecto a esto, es lo mismo. Pero entonces, centrándonos en el CINE-CT, paciente que ya sabemos que va a ir probablemente en la angiografía, ese paciente tiene que estar dentro del síndrome coronario sí o sí anticoagulado. La anticoagulación depende, puede ser no fraccionada, indicación clase 1 o 2A, la enoxaparina según el tiempo en donde nosotros, acuérdense que es un CINE-CT, entonces no en todos los casos vamos a hacer una angiografía inmediata, entonces en base al tiempo que nos lleve probablemente la angiografía, la indicación es la anticoagulación con heparina no fraccionada en caso de que esté dispuesta la angiografía dentro de las próximas 24 horas y si ya sabemos que se va a hacer dentro de las siguientes 24 horas, la indicación es enoxaparina. Fondaparinol nosotros no lo tenemos disponible, pero si no es la indicación principal para aquellos que tienen en donde pensamos que vamos a hacer un estudio invasivo después de las 24 horas. Aspirina, todos los pacientes con síndrome coronario agudo tienen que tener aspirina por el hecho de estar cursando síndrome coronario agudo, entonces sí o sí anticoagulación con una fraccionada o con enoxa más aspirina obligatorio. Y respecto al doble antiagregante, el segundo antiagregante, si el paciente obviamente va después a una estrategia, una angioplastia primaria, sabemos que tiene que tener el segundo doble antiagregante. Pero inicialmente en el CINE-CT no es indicación de rutina agregar el segundo antiagregante. Obviamente, en caso de pacientes en donde nosotros descartamos que tengan algún riesgo hemorrágico, no está mal hacerlo. De hecho, cuando llegan a la sala de hemodinamia ya con la doble antiagregación, la situación es realmente diferente a la hora de tener que tratar de angioplastia. Entonces, en resumen de las recomendaciones, la anticoagulación, entonces 1A, recomendación general de anticoagulación, recomendación del bolo de heparina no fraccionada, que eso lo deben haber visto ya seguramente en la parte clínica. La dosis es un mínimo de 70 unidades kilo, por lo general hacemos más o menos 1 centímetro, que son 5.000 unidades. La indicación de en aquellos pacientes donde no se prevé la coronariografía dentro de las próximas 24 horas, la recomendación inicial es el fondaparinol, que no tenemos, y en aquellos donde se prevé la coronariografía dentro de las 24 horas, se recomienda la enoxa como 2A, o sea, de tener disponible el fondaparinol sería lo ideal, pero si no, usamos el enoxaparina. El segundo antiagregante, entonces, dijimos, la aspirina para todos, sí o sí, clase 1A, ustedes ya saben, la dosis de carga de 300. Y en caso de indicar el segundo antiagregante, las indicaciones son estas. Ustedes saben que tenemos 3 en el mercado, Prazu, Ticagrelor y Clopi. En síndrome coronario, de preferir, lógicamente, es Prasugrel o Ticagrelor por el inicio de acción. En caso de no disponer de ninguno de ellos dos, obviamente es el Clopidogrel. Prasugrel, ustedes ya saben, la dosis de carga que es de 60, después la indicación es de 10 miligramos día, el Ticagrelor son 2 comprimidos, una carga de 180 y después se toma 2 veces al día en dosis de 90 miligramos. Eventualmente el Clopidogrel, la carga de 600 miligramos preferiblemente y posteriormente 75 miligramos al día. Es decir, son todo esto indicaciones. Entonces,
que quede, o sea, el paciente no puede llegar, antes de que ustedes llamen al hemodinamista, no hay chance de que el paciente no haya recibido mínimo aspirina, más allá de todo el resto de la medicación que ustedes ya saben para el síndrome coronario agudo, pero no pueden haber recibido aspirina y anticoagulación. Una vez que ya lo trataron, entramos a esto que es donde ustedes realmente tienen que empezar a tratar de estratificar qué paciente tienen enfrente para, en base a eso, ver en conjunto con el hemodinamista cuál va a ser la estrategia, ¿sí? Entonces, hay que estratificar el riesgo. Los scores que usamos siguen siendo los mismos, el score de TIMI, el score de Grace, entonces obviamente un score clínico, el score de TIMI. Tienen en cuenta estas variables: la edad de más de 65 años, la presencia de 3 o más factores de riesgo coronario clásicos, la presencia de enfermedad coronaria conocida, un paciente que ya viene bajo tratamiento con aspirina en los últimos 7 días previos, la presencia de angina en más de al menos 2 episodios en las últimas 24 horas, elevación de troponina y desviación del segmento de ST en 0,5 milímetros. Todo eso, cada una de las variables tiene un punto y en base al recuento global se le otorga un puntaje y en base a ese puntaje un porcentaje de riesgo de infarto y muerte o de revascularización, ¿sí? Y en cuanto al score de Grace, el Grace tiene en cuenta otras variables y por cada variable lo divide en subgrupos y en base a cada subgrupo le da una puntuación. Entonces es un poquitito más complejo, nada difícil, pero es entre estos dos el más importante, porque en base a esto obviamente es en el que más se basan las guías a la hora de definir el timing, sobre todo, y la estrategia, el tipo de estrategia que vamos a utilizar. Entonces, el Grace va a tener en cuenta la edad, la frecuencia cardíaca del paciente, la presión arterial, creatinina, el KILP con el que se presenta el paciente al ingreso, si tuvo paro cardiorrespiratorio, si hay elevación de enzimas, si hay desviación del ST. En base a todo eso, al puntaje que le corresponde según el subgrupo en el que caiga, se hace un recuento general y el TIMI lo que hace es evaluar la mortalidad intrahospitalaria y a los 6 meses. La intrahospitalaria es sobre todo en la que nos basamos para saber si durante esta internación lo vamos a estudiar, cuándo, en qué momento. Entonces, en base a eso lo divide en riesgo bajo, intermedio o alto. Y después, bueno, lógicamente ustedes saben que hay un montón de cuestiones clínicas que hacen a que tenga mayor riesgo el episodio anginoso y que hay un montón de predictores que cuando están acompañándolo al paciente que llegó con dolor de pecho los tienen que alertar. Obviamente, progresión de síntomas en las últimas 24 horas, el dolor de más de 20 minutos, signos y síntomas de insuficiencia cardíaca, de fallo cardíaco, cambios dinámicos en el ST, un bloqueo nuevo en el electrocardiograma, arritmias y obviamente la elevación de troponinas. Entonces, en base a todo esto, una vez que ya tenemos, digamos, como catalogado nuestro paciente, ahí es cuando vamos a ver, bueno, cómo seguimos, por qué estrategia vamos. La idea de evaluar la estrategia y el timing del estudio invasivo apunta básicamente a esto, a disminuir la isquemia refractaria, a disminuir los días de hospitalización y sobre todo a disminuir la mortalidad. Bueno, la guía, como les decía, la guía europea del 2023, en base a todo esto que venimos hablando, divide el paciente con síndrome coronario sin ST en inicialmente 3 grupos. Aquellos pacientes que son de riesgo muy alto, que son los pacientes que presentan inestabilidad hemodinámica, dolor persistente, refractario al tratamiento, insuficiencia cardíaca, arritmias mortales, no un FA, sino arritmias malignas, complicaciones mecánicas o
cambios dinámicos recurrentes en el electrocardiograma, ese paciente está dentro del grupo de riesgo muy alto. Dentro del síndrome coronario agudo sin ST, este grupo que tiene riesgo muy alto son los que tienen que ir a una estrategia invasiva inmediata, es decir, ese paciente se lo trata como si fuese un supra, básicamente. Se estudia dentro de las 2 horas. Aquellos pacientes que, por todo lo que venimos hablando, sabemos que está dentro de un SIN-ST, que tiene un Grace de más de 140, por eso les decía que el Grace también sirve mucho para posicionarse un poco y ver, y ayuda a resolver un poco esto de los tiempos. Elevación transitoria del ST o cambios dinámicos del ST, pero que no son recurrentes, ese paciente está dentro de un grupo de riesgo alto. Sabemos que va a necesitar una estrategia invasiva sí o sí durante la hospitalización, durante esta internación, y la indicación es que sea dentro de las 24 horas del ingreso. Y después, el resto de pacientes que no entra dentro de estos 2 grupos, que es el paciente de riesgo bajo e intermedio, bueno, ese paciente existen otras 2 posibles estrategias. O bien que se defina una estrategia invasiva antes del alta, o bien que se defina la estrategia invasiva selectiva, es decir, que eventualmente por el bajo riesgo se evalúe con otros métodos inicialmente, y en base a eso se redefina si requiere o no el estudio invasivo. Resumen de estas indicaciones, entonces: estrategia invasiva al ingreso en pacientes sin ST con criterio de riesgo alto, no A. Estrategia invasiva selectiva para pacientes sin criterios de riesgo alto, con índice bajo, lo que decía recién, o sea, guiado por otros estudios. Pacientes con inestabilidad hemodinámica, dolor recurrente, arritmias malignas, cambios dinámicos del ST, la estrategia es invasiva inmediata, indicación 1C, y en pacientes con al menos uno de, como hemos dicho, cambios dinámicos, elevación, Grace de más de 140, hay que considerar la estrategia entonces dentro de las primeras 24 horas de indicación 2A. La guía americana de revascularización del 2021 ya apuntaba un poco, o sea, hace un par de años que venimos hablando más o menos siempre de lo mismo. Lo que planteaba ya la guía americana es que el paciente sin ST del grupo que hablábamos recién como alto riesgo es básicamente lo mismo: shock cardiogénico, angina refractaria, inestabilidad eléctrica o hemodinámica. Ese paciente, sin lugar a dudas, sabemos que tiene que ir a una estrategia invasiva inmediata dentro de las 2 horas del ingreso. Pacientes con alto riesgo, es decir, Grace, acá de nuevo ya hablamos del Grace de más de 140, ese paciente sabemos que tenemos que estudiar estrategia invasiva dentro de las próximas 24 horas, y en todo el resto de pacientes, entonces, que no están dentro de estos 2 grupos, la estrategia debería implementarse dentro de la internación, digamos, previa a la alta. La guía nueva americana repite un poco lo mismo que ya hablaba la guía del 2023, pero básicamente para que les quede, digamos, el algoritmo más actualizado, y repitiendo un poco de todo esto que ya venimos hablando de hace un par de años, es nuevamente lo mismo. Entonces, muy alto riesgo, paciente con shock cardiogénico, síntomas de insuficiencia cardíaca, angina refractaria, inestabilidad eléctrica, estrategia dentro de las 2 horas, clase 1. Alto riesgo, Grace de más de 140, agrega troponinas, o sea, un salto importante en los valores de troponina como un dato más, y cambios dinámicos del ST, que ya lo habíamos visto antes. Entonces ese paciente va a una estrategia invasiva de rutina dentro de las próximas 24 horas. Pacientes que tienen
Grace entre 109 y 140 lo sitúa ahora dentro de un riesgo intermedio. Esos pacientes van a ir a una estrategia invasiva de rutina, pero que puede hacerse dentro de las 72 horas de ingreso del paciente. Y el resto de pacientes que no entran dentro de esta categoría, entonces, acá agrega el TIMI por debajo de 2 y obviamente el Grace, que no está dentro, por encima del 109. Se evalúa entonces la estrategia invasiva de rutina versus la estrategia selectiva guiada por otros métodos no invasivos. Entonces, una vez que ya lo tenemos estratificado, el paciente va a la sala de hemodinamia y entramos en otra nueva pregunta. La idea es ¿qué vamos a revascularizar una vez que entremos en hemodinamia? Esto a nivel general, que lo deben haber visto ya, me imagino, en alguna de las clases previas. ¿A qué le llamamos nosotros lesión coronaria severa? En un vaso epicárdico, que son las 3 arterias principales del tronco. Para derecha de A y circunfleja es la obstrucción de más del 70%, para el tronco es de más del 50%. Por IBUS, en líneas generales, IBUS es el ultrasonido intravascular. Por IBUS decimos en líneas generales que la lesión es severa cuando tiene menos de 4 milímetros en las 3 arterias epicárdicas, en el tronco particularmente menos de 6. Y por FFR, que es una guía de presión que utilizamos también para medir presiones a un lado y al otro de la lesión, también método invasivo. Decimos que en líneas generales es una lesión severa cuando nos da el índice por debajo de 0.8. Angiográficamente, nosotros tenemos datos para evaluar a una placa como placa culpable del evento coronario. Y estas son algunas imágenes. Una de las cosas más frecuentes bien en agudo es esta imagen. Defecto de llenado trombo intraluminal. Si ustedes ven bien, tienen el contraste en las zonas donde está sano, que debería de verse con esta densidad, y si ven bien, ahí hay zonas donde todo esto está radiolúcido. Esa radiolucidez, como organizada, se nota claramente aquí lo mismo. Esta es una imagen de trombo. Eso es clásico, típico de la imagen de trombo, eso es, no queda otra, lesión culpable, lesión aguda. Ulceración de placa, lo mismo. Este es el contraste dentro del vaso. Lo que ustedes ven acá como una imagen de suma, eso es una úlcera. La úlcera también es un signo que apoya la factibilidad de que esa lesión sea la culpable. Y lo otro son estas imágenes. Placas que se ven muy irregulares también son placas que uno tiene que pensar que son placas inestables y probablemente se hayan accidentado o estén a punto de accidentarse. Tenemos otros métodos por los cuales nosotros también podemos apoyarnos para evaluar las placas, esto simplemente a modo de que lo sepan. No todos los centros cuentan con estas consolas. Y no siempre es factible de hacerlo, pero bueno, a veces en caso de tenerlo, ayuda un poco a guiar el diagnóstico y ayuda a guiar la angioplastia. Esto es el ultrasonido intravascular y la tomografía, digamos, intravascular. La imagen que nosotros podemos ver como placa culpable es, por ejemplo, la erosión de la placa, la presencia de un nódulo. La rotura de la placa se ve perfecta con estas imágenes. Estos datos también nos hacen pensar en placas agudas. La disección de placa, ¿sí? Y sirven, como les digo, tanto para evaluar la placa culpable como para guiar la angioplastia, ¿sí? Guiar el material que vamos a utilizar y el resultado de la angioplastia. Y sirven a su vez para evaluar otras lesiones
asociadas a la lesión en cuestión, ¿sí? A la lesión culpable. Y esto es importante, ¿por qué? Porque sabemos que el paciente que llega con un SIN-ST, solamente un 20% tiene arterias coronarias sin lesiones a la hora de la angiografía. De ese 80% que queda, la mayoría tienen enfermedad multivaso. Es muy frecuente que el paciente que viene con un SIN-ST no tenga solamente una placa, o sea, la placa culpable, sino que tenga afección de varios territorios y de varios vasos. Gran parte de esos pacientes que tienen enfermedad multivaso, hasta un 40%, presentan placas complicadas. Dentro de estos, no es poco frecuente que nosotros entremos a la sala con un paciente con un SIN-ST y que en realidad nos encontremos con una oclusión de la arteria. Ocluyó la arteria, pero no hizo el supra, se comportó como un SIN-ST. Y eso se debe a que, justamente, como son pacientes que ya vienen con mucha enfermedad, están preacondicionados, por lo general tienen mucha circulación colateral, y a la hora en que la arteria y el vaso se ocluye, el cuadro no es tan florido como ocurre en el síndrome coronario con SP. Entonces, básicamente, le tienen que dar la idea que el paciente que viene con un síndrome coronario sin ST, que tiene lesiones coronarias, muy probablemente es un paciente que tiene mucha enfermedad coronaria. En todos estos pacientes con enfermedad multivaso sabemos que la idea es tratar de, siempre le va a ir mejor revascularizando todas las lesiones o todos los territorios mientras podamos, ¿sí? En líneas generales. Sabemos que la revascularización incompleta tiene peor pronóstico. Tanto como el síndrome coronario con ST, la revascularización completa en un primer tiempo pareciera ser lo ideal, pero bueno, hay muchas situaciones, digamos, en el momento del agudo, y a ver, de ser factible, de tener varias lesiones y de ser factible revascularizar todo en el mismo procedimiento, sería lo ideal. No es lo que habitualmente pasa. Situándonos acá en el síndrome coronario sin elevación del ST, en pacientes en donde tratamos la arteria culpable y que tienen al menos una arteria más afectada, sabemos entonces que la revascularización completa es la indicación 2A. Culpable y uno más. Culpable y uno más, vas a ser completa. Al menos 2 vasos. Bien. Y esto obviamente en caso, lo que les decía recién, en caso de tener disponibles AIBU, FFR en el servicio, obviamente de tenerlos disponibles ayudan y suman. No son indispensables, pero la indicación está para ayudar a guiar el tratamiento justamente del resto de vasos de lesiones no culpables, digamos. La guía nueva de este año, la guía americana, en base a todo esto, esta es la discusión clásica de todos los días. Un paciente, como saben, paciente con enfermedad multivaso, entran en discusión los cirujanos también. Entonces, un poco para ordenar las ideas, lo que dice la guía de indicación es clase 1 en aquellos pacientes que se presentaron con un SIN-ST, con enfermedad multivaso, y que en base a las cuestiones clínicas y a la discusión del Heart Team, la revascularización completa puede hacerse tanto por cirugía como de manera percutánea, ¿sí? Pero clase 1, pacientes con síndrome coronario, sin ST, enfermedad multivaso, donde se les trató un vaso culpable, que no son candidatos
a la cirugía y que no tienen una lesión compleja de tronco, se recomienda la revascularización completa a través de por vía percutánea, porque sabemos que, como venimos hablando, eso disminuye el MEIS. Aclara que el tiempo de esos procedimientos puede ser ya sea al índice, digamos, el momento del primer procedimiento, o escalonado en varios tiempos, ¿sí? Y esto es básicamente el tipo de lesiones, que son las que discutimos siempre, en las que, bueno, lo ponen también las guías, es donde debemos de un poquito frenar y charlar un poco en equipo. Son aquellos pacientes con enfermedad coronaria del tronco coronaria izquierda, enfermedad multivaso que incluya lesiones complejas. Lesiones complejas, no sé si lo vieron en alguna otra de las lesiones. Para nosotros, las lesiones complejas son aquellas que están muy calcificadas, o lesiones que están en zonas de bifurcación, o lesiones, por ejemplo, aortostiales. Son todas cuestiones que le van agregando complejidad al procedimiento y requieren por ahí de una técnica un poquito más ajustada. Entonces, también son casos a discutir. Pacientes con diabetes y enfermedad multivaso que incluya enfermedad, lesión de la arteria descendente anterior, y aquellos pacientes con enfermedad compleja del tronco asociado a disfunción severa del ventrículo izquierdo. Son básicamente los casos en donde hay que sentarse y evaluar para cada paciente y lo que dice el cirujano y lo que le parece al hemodinamista, para ver en cada caso cuál puede ser la mejor estrategia, para que lo tengan en cuenta, porque esto es de todos los días. Bueno, esto básicamente, eso mismo. La recomendación siempre va a ser evaluar clínica, anatómica y funcionalmente a cada uno de los pacientes. Las guías son guías y ayudan como para ordenarnos un poco, pero hay que llevarlo bien adaptado a cada uno de los casos. Caso particular, el paciente que se presenta con shock cardiogénico, tanto con ST como sin ST, desde este trial, que lo tienen que haber visto ya, lo he escuchado varias veces, el shock trial que salió en el 2018, hasta ese momento, en los pacientes shockados, nosotros cuando los metíamos en la sala de hemodinamia, la indicación era tratar todo lo que se pudiese tratar en ese mismo momento. Sabemos desde este shock que a ese paciente le va mal si intentamos revascularizar todo en el mismo procedimiento. Entonces, desde entonces, la indicación es 1B para tratar únicamente a la arteria relacionada, a la lesión culpable. El paciente vuelve a la vena coronaria, se lo estabiliza y se reevalúa la estrategia. Como en un segundo tiempo. Segundo tiempo, tercer tiempo, según lo requieran. O eventualmente definir, bueno, no, tal o tal lesión por el momento definimos no tratarla por la condición del paciente, se lo va evaluando. Entonces, considerar si la angioplastia de arterias no relacionadas con el infarto durante los procedimientos secuenciales, esa indicación es 2A, y bueno, esto mismo que estábamos diciendo es contraindicado el tratamiento de todos los vasos, de todas las lesiones durante el transcurso del shock. Esto es básicamente el resumen de lo que dicen las guías, que es esto. La indicación entonces clase 1, tratar solamente la arteria culpable, no tratar la totalidad de las arterias, y eso básicamente se va a traducir en reducción de la mortalidad de la diálisis en comparación con la revascularización completa, que básicamente a lo que tenemos que apuntar es a eso. Bueno, aspectos técnicos generales, para el paciente que llegó a la sala de hemodinamia con un sin ST, un poco para todas las angioplastias,
Obviamente la recomendación ya es la utilización de liberadores de droga siempre, en todos los casos, ya no importa qué paciente es ni qué lesión es 100% de los casos la indicación de un DES por sobre el bar metal, que ya no debería más ni existir. La recomendación también, sin lugar a dudas, va a ser siempre el acceso radial. Sabemos que el acceso radial por sobre el acceso femoral disminuye las tasas de complicaciones, las tasas de sangrado, disminuye inclusive la mortalidad, la hospitalización, etc. Siempre que se pueda, el acceso tiene que ser radial. Obviamente que la anatomía es lo que termina limitando el acceso, ¿no? En casos en donde la arteria radial es muy fina, que la anatomía tiene muchas curvas, que requerimos de por ahí material que requiera un frenchaje un poco más grande, bueno, nos limita. Pero fuera de eso, siempre que se pueda, el acceso tiene que ser radial. Y esto es básicamente lo mismo. Las recomendaciones son esas, tanto para extender como para el acceso radial, son recomendaciones fuertes. Doble integración plaquetaria, se recomienda durante 12 meses, síndrome coronario. Posterior al evento, eso es algo que, excepto la evaluación clínica, el riesgo hemorrágico elevado, pero si no, el objetivo es tratar de mantenerlo durante 12 meses. Bueno, esto es básicamente lo mismo. Esto ya lo manejan más ustedes que nosotros, pero lo mismo que veníamos hablando. Entonces, la integración, la doble integración, mantenerlo durante 12 meses, después ya saben que el paciente va a seguir solamente con el clínico. No, ¿qué escala de riesgo se está utilizando para sangrado? ¿Recomiendan uno en especial? Harley. Sí. No es que las guías de síndrome coronario en particular te hablen de alguno, pero es que lo evalúes vos, pero habitualmente usas el Harley. Bueno, nada. Binoca, para que lo tengan en cuenta, puede ser una posibilidad dentro del diagnóstico. Nada nuevo que agregar para eso. Y algunos ejemplos para que más o menos engloben la idea de todo esto que venimos diciendo. Este es un primer caso de una mujer de 83 años que se presenta con dolor precordial típico, progresivo, de un mes de evolución. En el electrocardiograma tiene un ramo izquierda que ya era conocido, con troponina que era positiva. Se le hace un eco, en el eco tiene hipoquinesia inferolateral, se lo estratifica, se define hacer la cinecoronariografía dentro de las 24 horas. Estas son las imágenes. Esta es la arteria coronaria derecha, que ustedes ven allá. Tiene lesiones, a ver si llego desde acá. Tiene lesión proximal, tiene una lesión acá en segmento medio y lesión distal justo antes de la cruz. Este es el tronco de la coronaria izquierda y lo que baja acá es la arteria descendente anterior, que como ven tiene todo este segmento extenso, está enfermo, inclusive como con aneurismas versus úlcera. Y esto que sale hacia arriba es la arteria circunfleja, tiene un gran diámetro, es grande, y miren esta imagen que se ve acá, ¿se acuerdan cuando les mostré la imagen de trombo? Eso claramente es una imagen que es aguda, se piensa que es una placa, que esa es la placa culpable. De hecho, se definió como placa culpable. Este estudio se hizo por acceso radial derecho. En ese procedimiento lo que se hace es una angioplastia con un stent, ahí el ramo de la circunfleja proximal. Esta es la dilatación con balón. Acá se avanza el stent y ese es el resultado final. ¿Sí? Quedó muy bien. Dijimos que tenía lesiones asociadas en la arteria coronaria derecha. En este caso se optó por, en un segundo tiempo, hacer el tratamiento. Había sido muy dificultoso el acceso nuevamente por acceso radial, había hecho hematoma, hace 83 años, habitualmente los viejitos en contexto de que los anticoagulamos, los antiagregamos, tienen fragilidad capilar, es habitual. Entonces en este caso se tuvo que acceder por acceso femoral.
Todo esto es predilatación previa de las placas con un balón y finalmente se terminan colocando 3 stents proximal medio distal de la coronaria derecha con este resultado final que la verdad es muy bueno. Una pregunta. En este caso, bueno, lo que describiste el caso, digamos, la paciente es compensada, o sea, no estaba insuficiente cardíaco, tenía las troponinas, el bloqueo de rama ya lo tenía, no se descompensó con ninguna otra arritmia o bloqueo pulmonar. El segundo paso, lo diferido que hiciste con la derecha, ¿qué es lo recomendable? ¿Hacerlo antes de que se vaya de alta? ¿Se va de alta y vuelve a los 10 días dentro del mes? La recomendación es, viste que te mostré ahí recién en las guías. El segundo paso. Sí, la revascularización completa, idealmente dentro de la internación. Eso es dentro de la internación, antes de que se vaya de alta. O sea, como te digo, idealmente, cuando son pocas lesiones y si se puede hacer en el momento del primer procedimiento, es lo ideal. No hay cambios significativos en caso de hacerlo en segundo o tercer tiempo según lo requieran. En la práctica lo que se hace es que cuando son muchas lesiones, de hecho este es el caso, acá tratamos la arteria culpable arterial circunfleja, tratamos en un segundo tiempo durante la internación la coronaria derecha y en este caso se optó por la arteria descendente anterior en un tercer tiempo, pero se le permitió a la señora irse de alta. Entran en juego un montón de otras cuestiones. Tener una señora de 83 años internada 10 días, con internaciones recurrentes en unidad coronaria, la verdad es que con 2 arterias ya tratadas y quedando solamente la arteria descendente anterior, que a su vez sabíamos que no iba a ser una angioplastia simple, sino que también iba a demandar mucho contraste, mucha radiación, salen justo 2 ramos diagonales, seguramente iba a haber que ir con varias cuerdas. Por eso es un poco evaluar paciente a paciente. Sí. Y si se puede y mientras se pueda, antes de la internación, tratar de revascularizar todo o al menos la gran parte de las lesiones. Bueno, entonces a esta señora se le citó después por ambulatorio para hacer el tratamiento de la descendente anterior. ¿Esa paciente podría ser candidata para ser quirúrgica? 83 años. Y era 3 vasos. Pero no Sí. pasa. Sí, pero eso. A ver, lo que pasó es que es lo que te pasa habitualmente con un SIN-ST. Trataste la arteria culpable, la dejas doblemente agregada, tiene otras lesiones asociadas y hay candidatos y candidatos. Si vos me dijeras que es un paciente de 50 años que no tiene ningún otro tipo de comorbilidades, que no tiene riesgo elevado para cirugía y probablemente entra en la discusión. Aparte con un paciente de más de 80 no debería ni discutirse. Llevarlo después de un síndrome coronario a una cirugía es mucho, se hace, se opera, se siguen operando pacientes de más de 80, pero bueno, ahí entra la discusión con el Harting y en base a cada paciente, que es esto lo que decíamos antes, es evaluar el paciente, las comorbilidades y la anatomía que tiene y la decisión se toma esto en grupo, es así, con el cardiólogo, el hemodinamista y el cirujano. Una preguntita más. Entre el primero y el segundo paso, el segundo y el tercero ya está. Saliste de lo agudo, digamos, que trataste el vaso culpable, vuelve, pasa 48 horas para ir al segundo paso. Por lo general, sí. Ya ahí volvés solo con TAP, digamos, esperando el segundo paso, nada más se acabó la anticoagulación y todo, porque No está en la evolución de ese infarto, sino ya que está, una vez resuelto, el síndrome coronario, el placa culpable, no hace falta la anticoagulación. Salvo que tenga otra indicación de anticoagulación por otra cosa, pero si no, no. La indicación es, la anticoagulación es en agudo el síndrome coronario y previo que llegue a la sala. Sí, perfecto, pero gracias. Solo conocer el criterio, digamos, actual. Este es un segundo caso, es un señor de 59 años, diabético y EPOC, con disnea de esfuerzo de 3 meses, que había progresado también en las últimas 24 horas, tenía una electro con ST infra de cara inferior, con troponina positiva,
se le hace un eco, el eco tiene una hipocinesia inferior, se lo estratifica, se lo estudia previo a las 24 horas. Esto es la coronaria derecha con esta lesión que se llama acá crítica, es algo radiolúcido, tiene lesiones también en segmento distal. Tronco de coronaria izquierda, miren el diámetro del tronco acá y miren acá la bifurcación, esto es lesión severa del tronco. Acá se ve también tronco y distal también tiene lesión. Arteria descendente anterior que no tiene lesiones y la circunfleja que aparece por acá. Se interpreta, habíamos dicho, tenía un eco con hipocinesia inferior, tenía CTI, cabeza de león, cola de león, era la cara inferior, así que, y con esa imagen en la coronaria derecha se interpreta como lesión culpable la lesión de la coronaria derecha. Se define el tratamiento también por acceso radial derecho. Lo que se hace es implantar 2 stents en segmento medio distal y distal con este resultado final que es muy bueno, ¿sí? En el mismo procedimiento se realiza angioplastia con un DES a la lesión esa que habíamos visto en la circunfleja, y en el mismo procedimiento se definió tratar también el tronco de la coronaria izquierda. Se hace es una lesión de tronco. En ese momento lo que se definió fue que era una lesión de tronco que no era compleja, que no era muy calcificada, y con un stent del tronco descendente anterior se resolvió. En un paciente joven, si era un paciente joven, si bien era diabético, era EPOC, con un EPOC severo, y en ese momento se definió con el cardiólogo de cabecera y con la familia, el paciente no se quería operar. Entonces, por eso que se definió todo en el mismo procedimiento y se resolvieron los 3 vasos en un mismo momento. Obviamente estos son procedimientos largos. Resolver 3 vasos en un mismo procedimiento se hace por ahí bastante largo. Y ese fue el resultado final del tronco. ¿Se acuerdan cómo se veía la lesión acá en la bifurcación? Que quedó muy bien. Y el último caso es el caso de un hombre de 78 años con disnea de esfuerzo de un mes de evolución, no tenía dolor. Tenía una electro con un ramo izquierda, pero en la cámara gamma tenía isquemia anteroseptal. Le hacemos el estudio y en el estudio se ve una lesión de circunfleja, esto es tronco, circunfleja y arteria descendente anterior. Acá claramente hay una placa que es severa. Y esta es la arteria descendente anterior, esto que viene acá, que tiene 2 placas severas. Esta es sobre la bifurcación con el ramo diagonal, y tiene esta lesión que es una lesión aneurismática. Se interpreta como vaso responsable de todo esto, lógicamente la arteria descendente anterior, se cruza la cuerda, se intenta dilatar, no sé si se llega a ver bien. Acá se infló el baloncito y se ve que en esta zona hace una cintura el balón, no termina de dilatar. Se probó con balones convencionales, se intenta dilatar después con balones no complacientes, que son balones que permiten aportar más presión, y la placa no dilató, es una placa no dilatable. Entonces lo que se define en ese mismo procedimiento, eso ya complejiza bastante más el procedimiento. Esto que ven acá es una oliva de rotableito, esto es aterotomía rotacional. Lo que hace es ir básicamente rompiendo, limando el calcio, que es lo que hace que la placa esté justamente tan dura, tan rígida, que no permite dilatarse. Por lo general se empieza con una oliva más chica, se pueden ir avanzando a olivas un poco más grandes, hasta que después, fíjense que cuando posterior al rotableito se dilata con balón, ahora la placa sí dilató.
Una vez que la placa dilata, recién ahí se puede tratar con stent. Si la placa no dilata con el balón, no hay manera de que pongamos un stent, porque si ponemos un stent va a quedar la cintura y eso se trombosa seguro. Ahí estamos avanzando el stent hacia la edema. Y este fue el resultado final. Fíjense que el segmento quedó muy bien tratado, el diagonal que quedó permeable, sí quedó la lesión de la circunfleja, quedó la verdad muy bien el resultado para lo que era la anatomía, y se definió hacer el tratamiento de la circunfleja en un segundo tiempo. Lógicamente se había complejizado mucho ya el procedimiento con la necesidad del retrolector. Así que bueno, un poco de cada para que tengan en la cabeza. Eso fue todo. Una pregunta que pasamos.